Bueno, buenos días. Espero que esté muy bien. Y bienvenidos a este webinar de la comunidad de los tres principios en español, 3PESP, que es una organización sin fines de lucro comprometida con llevar el entendimiento de los tres principios a las personas hispanohablantes alrededor del mundo. Y hoy nos acompaña Charo Camino Martínez con un tema muy especial que se llama Lo que la adolescencia me está mostrando. Y les voy a leer un poquito de la introducción de que Charo nos quiso compartir. Y es, cuando la vida nos presenta cambios, no todos nos gustan y no siempre es fácil aceptarlos, pero es en esos cambios retantes cuando más crecemos y más vemos los tres principios en nuestra vida. Mi hija ha entrado en la adolescencia y eso ha producido muchos cambios en ella, pero también en mí. Me ha cuestionado lo que sabía sobre el entendimiento y he tenido que vivirlo para saber cómo llevarlo de la mejor manera para las dos. Y sobre Charo, ella es coach de transformación y bienestar y ayuda a las personas a darse cuenta que la vida es más sencilla de lo que nos han contado y así poder vivir con más tranquilidad, paz interior y bienestar. Para ello, ella explora cómo funciona el ser humano a nivel psicológico para conseguir entendernos mejor y dejar de lado los reproches y las culpas, porque cuando entendemos cómo funcionamos, los cambios se dan de forma natural, sin esfuerzo y para siempre. Ella acompaña a personas en sesiones de coaching uno a uno y con talleres grupales también. ¿Cómo la encontramos? En YouTube, en Facebook, en Instagram, como Conoce tu Camino. Entonces, Charo, pues bienvenida y esperamos escucharte con los oídos y el corazón abiertos. Muchas gracias, Marce. Bueno, a ver, este tema lo he elegido porque llevo una temporada que yo no me sentía muy bien. Notaba que no me sentía muy bien, pero además estaba como triste y no entendía muy bien qué me estaba pasando, ¿no? Y, y entonces hubo una persona que me dijo, igual es porque tu hija está saliendo ahora mucho y eso es lo que te está pasando. Y yo decía, no, eso no es, porque yo le dejo a mi hija que salga, que disfrute, que se lo pase bien. Yo eso lo entiendo, no, eso no es. Pero me acuerdo un día que compré, a mi hija le encanta comer pizza, ¿no? Pero siempre las compramos hechas. Y ese día compré una base para hacerla nosotras y así entre las dos pasar más tiempo juntas y todas esas cosas. Y era domingo y me llamó mi hija y me dice, mamá, ¿a qué hora voy a casa? Le dije, pues vente. Digo, y así hacemos la pizza. Y me dijo, no, dejamos para mañana. Y entonces yo lo dejamos para mañana, entendí como, ya no lo vamos a hacer. Y me empecé a sentir súper mal, pero ya no mal de molesta, sino mal como que me empecé a sentir muy triste, ¿no? Y dije, ¿pero qué es esto? ¿Por qué me pongo así? Porque, a ver, también es normal que con la edad que tiene prefiera a las amigas, ¿no? Y decía yo, ¿pero qué pasa? ¿Por qué me molesta que esté con las amigas si yo lo entiendo eso? Pero me di cuenta que sí que lo entiende, mi cabeza lo entiende perfectamente, pero mi corazón no, porque lo que me ocurre es que la echo mucho de menos. Lo que me cuesta aceptar es que antes pasábamos muchísimo tiempo juntas, estábamos siempre juntas jugando, cocinando, hablando, paseando por ahí con la perra, todo lo hacíamos juntas, ¿no? Y ahora, pues claro, ha entrado en la adolescencia, empieza a querer salir más con las amigas, más a su aire, y yo ya no estoy tanto en su vida como antes, ¿no? Y yo eso lo acepto, lo entiendo, pero en mi cabeza, mi corazón, me di cuenta que no lo aceptaba tan fácilmente, ¿no? Para mí eso está resultando muy, muy retante todavía, muy retante, porque el aceptar eso me está costando. Porque ha supuesto muchos cambios en mí, ¿no? Ya al no salir con ella, al no estar con ella, me he tenido que buscar la vida diferente, hacer otros planes diferentes, salir más sola, eh,
no sé, buscarme la vida de otra manera, ¿no? Entonces, me estoy un poco amoldando a eso, dejándola soltar, ya no solo de mi cabeza, que eso ya no había ningún problema, sino también mi corazón de decir, bueno, es lo que hay, es lo que tienes que hacer. La has aprovechado mucho estos años, pero ahora toca otra etapa, te tienes que amoldar, tienes que aceptar. Y ya no solo eso, porque es que además, claro, con la adolescencia también ella ha cambiado de manera de ser. Se ha vuelto, mi hija era toda tranquilidad, nunca se enfadaba, tenía muchísima paciencia y ahora es de las que ¡buf! Enseguida se rebota, ¿no? O sea, no es que se enfade, pero sí que uy, pierde la paciencia muy fácilmente, ¿no? Y notas esos cambios en ella que dices, ay, Dios mío, esta ya no es mi hija, ¿no? Entonces es darte cuenta que también ella está cambiando y aceptarla como tal como es, no como era, querer que vuelva a ser la misma de antes, que a lo mejor luego el día de mañana lo vuelve a ser, porque esta manera de ser así explosiva es muy típico de la adolescencia, ¿no? Entonces, a lo mejor después cuando se le pase la adolescencia vuelve a ser esa niña tranquila, pero ahora de momento no lo es. Y me tengo que acostumbrar a ello, tengo que aceptarla tal como es y tengo que aceptar la situación tal como es. Y la verdad es que no está siendo tan fácil como yo pensaba, que yo decía, no, yo no tengo ningún problema, lo tengo clarísimo, pero cuesta mucho aceptarlo. Además, me di cuenta que estaba muy metida en lo que yo sentía, en cómo yo me sentía, en que lo estaba pasando mal, porque antes de que supiera realmente por qué era, ¿no? Y lo estaba pasando mal. Y cuando le decía algo a ella, se rebotaba. Pero claro, ¿por qué? Porque yo se lo decía en plan reproche. Ya nunca quieres estar conmigo, y es que ya te vale. Yo entiendo que quieras salir con tus amigas, pero ya nunca estás conmigo. Y ella entonces se rebotaba, se ponía a la defensiva y era peor. Y un día que ya entendí que lo que me estaba pasando y hablé con ella con tranquilidad, ya no solo ya sin reproches, ¿no? Sino intentando que ella me entendiera, ¿no? Si no sales con tus amigas, que yo entiendo que quieras salir, pero si no sales con tus amigas, pues ese día pásalo conmigo, porque en cuanto no sale con sus amigas, se va también con sus abuelos. Entonces, cuando no está con unos, está con otros y parece que nunca tiene tiempo para mí, ¿no? Y entonces ese día que no hubo reproches, ella me entendió, pero es que además me chocó mucho porque entonces ella me explicó cómo ella se estaba sintiendo con toda esa actitud que yo estaba teniendo también hacia ella, ¿no? Y me acuerdo que cuando ella empezó a decirme, porque es que tú también me haces reproches, me quedé así un poco parada y me di cuenta que me había centrado muchísimo en cómo yo me estaba sintiendo y había perdido de vista cómo se sentía ella. No había tenido en cuenta cómo ella se podía estar sintiendo con toda esta situación, porque claro, al final no solo ha cambiado la situación y no solo he cambiado yo, también ha cambiado ella, también le afecta a ella y también le afecta cómo yo me estaba comportando, ¿no? Por todo lo que yo estaba sintiendo. Y me di cuenta que tenía que empezar a escucharla más y entenderla un poquito mejor, un poquito más. Y al final lo que está pasando no es nada del otro mundo, es una situación normal que, bueno, a mí me está costando aceptar más, pero tengo que entenderla más, tengo que escuchar más cómo se siente ella y se me había olvidado a mí porque me había centrado demasiado en lo que yo sentía y me había olvidado de ella y empezar a tener un poquito más de empatía, recordar también un poquito cómo me sentía yo cuando tenía sus años, que también quería salir y dejas un poco de lado los padres por una temporada, ¿no? Porque, bueno, es así. Y además, yo decía, es que esta niña ya no quiere pasar tiempo conmigo, tiene siempre mil excusas para no estar conmigo. Y sin embargo, al día siguiente, me... ese día no salió con sus amigas, ni ese día ni al siguiente, se quedó los 2 días para estar conmigo, para cocinar conmigo, para salir por ahí con la perra, para estar conmigo, para jugar, para pasarlo conmigo, ¿no? Entonces ahí me di cuenta
de lo importante que es hablar con asertividad y no tanto reproches, porque mientras yo estuve con reproches por cómo yo me sentía, reprochándole encima cómo yo me sentía, como si la culpa fuera de ella, pues ella lo único que conseguía es que ella se pusiera a la defensiva conmigo, ¿no? Y sin embargo, cuando empiezas a hablar con asertividad, empiezas a explicar lo que realmente sientes, por qué te sientes así, lo que quieres, y yo simplemente le decía, es que te echo de menos, solo quiero pasar un poquito de tiempo contigo, que te echo de menos. Entonces, cómo eso llega a calar y, y cómo además funcionó, porque ya te digo que al día siguiente lo pasó, y a los 2 días siguientes los pasó conmigo, ¿no? Entonces te das cuenta de todo lo importante que es no olvidarte de escuchar a la otra persona, de tener empatía hacia ella, de saber hablar sin reproches y recordar que lo que yo siento viene de mí, no de la otra persona, ni de la situación. Y, y la verdad es que durante todo este tiempo a mí eso se me ha olvidado muchísimo. Y además tengo que soltar sin miedo a que ella salga más, porque a veces me resulta un poco difícil cuando quiere hacer según qué cosas o salir más tarde por la noche o irse a otro pueblo o así. Me da un poquito de miedo porque la considero que es un poco pequeña para esas cosas. Entonces, tengo que tener muy en cuenta dónde están mis miedos y dónde está lo que ella necesita, ¿no? Para que mis miedos no la frenen a ella, que no me impida darle esa libertad que necesita para divertirse, para hacer cosas, y yo que no se lo impida por mis miedos. O sea, si se lo impido, que sea porque crea que no debe hacerlo, pero no por mis miedos, ¿no? Que tengo que empezar a soltar un poquito ahí la cuerda, aunque a veces parece que la sueltes del todo, ¿no? Sin, sin darme cuenta de los miedos y además dándome cuenta de que, sobre todo, es lo que más importante para mí es darme cuenta de que mi hija tiene una sabiduría que va a estar siempre ahí guiándola y que en cualquier momento que, por retante que se encuentre en una situación que esté por ahí, ahí está su sabiduría para guiarla y además ella sabe escucharle y la escucha muy bien. Entonces eso me da también muchísima tranquilidad, ¿no? De que, bueno, sale, yo ya no estoy con ella para protegerla, ¿no? Como se supone que haces cuando es pequeña, pero que ella tampoco la necesita. Ya es mayorcita y tiene ahí su sabiduría, que es la que mejor le va a guiar, muchísimo mejor que yo. Y sobre todo también me he tenido que aprender mucho, pues eso, a escucharme para ver cómo me siento en cada momento y por qué me siento así, si estoy hablando de estos mis miedos, si estoy hablando de estas expectativas, porque a veces espero que ella haga tal cosa y cuando no lo hace me decepciono. Darme cuenta que son las expectativas, no es algo que ella haga lo que me sienta mal, sino las expectativas que yo tenía, ¿no? Y de esos miedos, esas creencias que yo tengo, lo que me hace que a veces no le quiera dejar hacer cosas, ¿no? Y me ha tocado escucharme muy mucho, porque además estamos las 2 solas, ¿no? Porque parece que cuando tienes una pareja entre los 2 uno por el otro, te ayuda algo más, ¿no? Pero como aquí, como estamos las 2 solas, la responsabilidad es mía, pues para saber qué decisiones tomar me ha tocado escucharme muy mucho, muy mucho, para saber qué decisiones tomar en cada momento y cuándo soltar y cuándo no, ¿no? Porque sigue siendo jovencita y hay veces que todavía tienes que sujetarla, ¿no? Pero, pero mi sabiduría me está guiando y me está ayudando a aceptar esta situación y a soltar cuando hay que hacerlo. Y eso es todo. Me gustaría que escuchar a vosotras y a vosotros. Bueno, muchas gracias, Charo, de verdad. Muy bonita tu vulnerabilidad hacia nosotros.
Y ya saben cómo funciona, alzan la manito virtual o si quieren abrir el micrófono, no hay ningún problema para que pues alimentemos este espacio. Claro, a mí me gustaría que nos ampliaras un poquito cómo has ido descubriendo la sabiduría de tu hija y respetando y confiando para que ella también la empiece a descubrir, empiece a confiar ya no en tu sabiduría como guía, sino en su propia sabiduría. Si nos puedes hablar un poquito más de eso. Pues es que es alucinante porque mi hija siempre ha tenido la sabiduría ahí, siempre, pero desde bien pequeñita. Además, yo me acuerdo que cuando empecé con los tres principios yo le hablaba de la sabiduría y enseguida ella empezó a escucharle. Decía yo, qué cosa más rara, ¿no? Porque si nunca las has escuchado así de buenas a primeras, que la escuches con tanta facilidad. Y un día pensando, me acuerdo que le comenté, porque yo cuando era cuando era pequeñita ella y le reñía por alguna cosa, le decía, anda ahí, siéntate y piensa en lo que has hecho. Y piensa si estaba bien o no está mal lo que has hecho. Y luego ya venía y me decía, mamá, me he dado cuenta que no, perdóname, no sé qué, ¿no? Y un día le pregunté, oye, Leire, cuando te decía yo que te fueras a reflexionar y que pensaras lo que habías hecho, ¿tú pensabas o sentías? Y me dijo, sentía. Y es que mi hija siempre la ha tenido ahí la sabiduría, desde bien pequeñita hablaba, antes de estar yo en los principios, ella ya lo escuchaba y tiene una facilidad enorme para escuchar. Claro, y eso es lo que me encanta porque es que al final lo tiene tu hija y la tienen todos los niños. Son nuestros grandes maestros. Pelean y a los 5 minutos están felices, no quieren a los 5 minutos ya si quieren, y no les pasa nada, no se quedan con la historia que nosotros nos contamos o de rencor o querer llevarnos el punto o que nuestra opinión sea la que valga. Ellos están tranquilos y completamente desprendidos de eso. Y al final nosotros como adultos lo que hacemos es condicionar para que no escuchen esa sabiduría. Y ahí es donde se nos empieza tal vez a olvidar que la tenemos y que siempre está a nuestra mano. Entonces, reconocer desde niños, desde que tengamos nuestros hijos niños, esa sabiduría que siempre está en ella, en ellos, es absolutamente mágico. O sea, y se abre una cantidad de posibilidades no solamente para su independencia, sino para toda su vida, para la toma de decisiones, para obrar con mayor claridad, para atreverse a sentir y a escuchar ese sentir que les informa. Muchas Sí, es gracias, que Charo. Dale. yo pienso que las personas cuando somos pequeñitas todas la escuchamos, pero luego como le damos tanta importancia al razonamiento, a lo que se pasa todo por la razón, pues bueno, todo el mundo no, porque hay gente que es muy intuitiva, pero sí que muchas hemos ido perdiendo esa habilidad de escucharnos por mantener todo razonado, ¿no? Y supongo que de pequeña, yo no me acuerdo, pero supongo que de pequeña todos la escuchábamos y con el tiempo la hemos ido perdiendo, ¿no? Y ahora luego cuesta otra vez recuperarla. Sin embargo, ella era pequeñita cuando yo entré en los principios, no ha tenido esa faceta de decir, olvídate de eso que tienes que pensar, sino que al revés, ¿no? Tú ya la escuchas, manténla ahí, escúchala siempre. Es importante, es tu guía, nunca la olvides, siempre hazle caso. Y entonces eso es lo que ha hecho que ella cada día la viva mejor y la tenga ahí siempre tan presente, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Ayer hablaba con una coach, pero pues ya a una mujer adulta, y, y me hacía como referencia a que llegó, alquiló, ella vive pues en el exterior y alquiló un cuarto y llegó una mujer madura pues a vivir a su casa
Y le empezó a dar consejos y consejos y consejos y esta me pidió cita y me dijo, necesito cita urgente, mira lo que me dice esta señora, que haga tal cosa, que haga tal otra, que a ella le ha funcionado esto en la vida, que a ella le ha funcionado esto otro. Y miren cómo existe la posibilidad de volver a entrar en confusión y creer que la sabiduría del otro me puede llegar a informar a mí. Y entonces empezamos a hablar, ¿tú qué sientes con todo eso que ella te dice? Y había unas cosas que empezaban a hacer sentido y otras que ningún sentido. O sea, son dos personas completamente distintas, viviendo en épocas completamente distintas, con unas experiencias opuestas, que nada que ver que la sabiduría de la otra, en otra época, porque le hablaba era de lo que ella había hecho en su juventud, ni siquiera ahora fresquito, y pensaba que a esta le tenía que funcionar igualito y ya se lo estaba vendiendo como receta. Y a veces tratamos de venderle nuestras recetas a nuestros hijos, o las recetas de lo que vemos en los hijos de los amigos, o que si este se equivocó y le pasó X, Y, Z, pilas que te va a pasar X, Y, Z como le pasó al hijo de no sé quién. Y se nos olvida, y se nos olvida que es que así todos funcionemos igualito y la sabiduría nos esté informando a todos, a cada uno nos habla de una manera completamente diferente. Eso es importante, acordarnos de eso, ¿no? De que lo que es bueno para mí no tiene que ser bueno para el otro. Y al revés. Total, y las experiencias que el otro tiene que vivir no son las que yo tengo que vivir. A cada uno le corresponderá lo suyo. A mí me Gracias, hace Charo. mucha gracia cuando hablo con mi hija y a lo mejor le dices, porque tal cosa, y me dice, mamá, que eso era otra época. Me hace sentir vieja. Ah, no pasa nada. No, pero al final dices, es verdad, pues era otra época, era otra manera de pensar, sí, claro, pues no tiene por qué ser igual con ella, ni muchísimo menos. Sí. Y qué rico que se atreva a decírtelo. Otros se tragarán el cuento y otros se irán a decirlo por allá. Ay, mi mamá está loca. Qué rico que tenga la confianza de decírtelo. Qué lindo. Muchas gracias, Charo. A ti, la verdad. Oye, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hola, Jenny. Ahorita que decían eso de qué padre que puedan decirte las cosas, ¿no? Me venía a la mente eso de cómo muchas veces nos tomamos las cosas personales, ¿no? Y pues eso mete mucho ruido en la historia, ¿no? Y precisamente como decías, Charo, pues no dejamos ver esa sabiduría que hay tanto en nosotros como en nuestros hijos, ¿no? Y me voy a callar porque aquí mis perros están ladre y ladre y ladre. No se oye, ¿eh? Pero si no, no se oye. Ah, qué No se bueno. oye. Ujú. Pero sí, cómo al quitarle todo lo personal, de verdad es como que te aligeras, ¿no? Y ya esas cosas que hacen los adolescentes, ¿no? Como planear con amigos y irse y así, pues es que no es hacia uno, ¿no? O sea, pues simplemente están siendo lo que son, ¿no? Jóvenes, adolescentes, viviendo. Y muchas veces al tomarnos nosotros esas historias como personales, lo agarramos como que así, ¿no? Ya no me quiere, ya no quiere estar conmigo, ya, y ya. Muchas gracias por recordárnoslo, Charo. A ti. A mí una vez me pasó, estaba yo enfadada porque mi hija llegaba tarde a casa por enésima vez y estaba yo toda enfadada. Es que esta niña me lo hace aposta porque siempre llega tarde. Estaba enfadada y de repente mi sabiduría me dijo, ¿no será eso la adolescencia? Y me quedé yo así y digo, claro, yo hacía exactamente lo mismo. Yo entonces no tenía ni teléfono ni nada y siempre le decía a mi madre, es que se me ha parado el reloj. Y digo, y con la excusa de se me ha parado el reloj siempre llegaba tarde, porque aprovechas hasta el último momento para estar por ahí, ¿no? Y, y ahí es donde me di cuenta, ¿no? Como dices tú, que me lo estaba tomando personal, que al final ella lo que hacía era, o sea, apurar todo lo que podía para estar con sus amigas, pero no era por fastidiarme a mí ni nada de todas esas cosas que nos solemos decir cuando nos lo tomamos personal, ¿no?
Hola, Charo. ¿Puedo? Charo, gracias por traer este tema tan vulnerable para todos los que somos padres, porque de alguna manera hemos experimentado esas situaciones con nuestros hijos y nos ha traído esas experiencias que platicas. Y hay algo relevante que rescato de lo que dijo Laura y lo que dijo Jenny. Lo que dijo Laura, que cada quien tiene su propia realización. Jenny dijo que no lo tomamos personal. Y es algo curioso que nos pasa, porque nosotros pregonamos y decimos, nuestra experiencia viene de adentro hacia afuera. Y la circunstancia, lo externo, no tiene nada que ver contigo. Sin embargo, nosotros queremos que ellos tengan su experiencia de afuera hacia adentro, porque quieren queremos que hagan lo que nosotros les estamos indicando que hagan, ¿no? No logramos aceptar que ellos tienen su propia realización, como mencionó Laura, ¿no? Que ellos tienen su propia realización y su propia sabiduría, también se mencionó. Digo, me viene eso porque realmente a veces imponemos, porque tomamos personal, como dijo Jenny, y tomamos demasiado en serio nuestro rol, el rol de padres. Y yo me he visto a veces platicando, y lo noté en cierta ocasión. Yo tenía cierta reacción con alguno de mis hijos. Y sin embargo, cuando yo platicaba con un sobrino, noté que yo platicaba muy sabrosamente, muy amenamente, y yo lo orientaba, yo le daba consejos, yo le decía más o menos qué debe de hacer y todo. Y me iba al otro lado con mi hijo, y de pronto veía que no era lo mismo, porque me tomaba demasiado en serio mi papel. Entonces yo dije, pues, ¿qué pasaría si me quito este rol de padre y lo veo como platico allá sabrosamente con mi sobrino, ¿no? Que no, tal vez lo veo de otra manera, o como vería yo un hijo del vecino o un hijo de un amigo. Y creo que me ha funcionado en gran medida, porque despersonalicé eso. Y ya puede uno verlo tal vez como un amigo. Me ha costado, no crees que ha sido muy fácil, porque son tantos años que traes ese rol tan metido en uno, o que traemos, que nos cuesta desprendernos de esa personalidad que ya obtuvimos. Nos cuesta desprendernos, pero yo he notado que como que he platicado más amenamente, ya no como el rol de padre e hijo. Y a veces hasta más acercamiento existe entre ellos también, porque ya no llega esa imposición hacia ellos. Pero te digo, bro, me encantó el tema y la verdad te agradezco mucho que lo hayas traído porque eso yo creo que nos ayuda a todos. Hay algo que me fascinó, que comentaste también, que hablar con más asertividad y no con reproches. Pero no con reproches en el sentido de que ¿cómo te digo? No con como decía en el perfil de padre, no voy a reprochar y hacer el esfuerzo por no reprochar. No, sino tal vez meterme un poco más en su conversación. Gracias, Charo. A ti, Tony. Yo es que creo que lo de los reproches viene cuando se nos olvida que lo que nosotros sentimos no viene de los demás, sino que viene de nosotros, ¿no? Entonces, yo le reprocho que hace tal cosa porque eso me hace a mí sentir así. Entonces ahí vienen los reproches, pero cuando te das cuenta que no, ya no tiene que haber reproches. Cuando te recuerdas, porque esto es continuamente bien y va, ¿no? Y luego cuando te centras en lo que tú sientes, le explicas, oye, mira, yo me estoy sintiendo así por esto y por lo otro, es que cambia, la conversación cambia por completo, porque la otra persona también está abierta a escucharte y a entenderte, porque ya no se siente
ya no se siente que se tenga que defender de nada, ya no se siente que la estás atacando. Entonces está abierta a escuchar. De la otra manera se pone ahí un muro y ya puedes decir lo que quieras, que no sirve de nada. Y creo que es muy importante eso y recordarnos continuamente a mí con mi hija la verdad es que se me olvida muchas veces que lo que yo siento no viene de ella y me lo tengo que estar recordando continuamente, ¿no? Es que me has hecho, es que me has dicho y luego digo, ay, no. Pero bueno, es un ir y venir. Sí, dejarlo ser, ¿no? Dejarlo ser y estar conscientes de que finalmente nuestra propia sabiduría sale a flor de piel en cualquier momento, en cualquier momento. Y todos tenemos la misma capacidad. Y tal vez encaminarlos, porque ciertamente tal vez vivimos otros tiempos nosotros y, y existen otros peligros diferentes ahora a los que uno experimentó en aquel tiempo. Pero, pero hasta ahí, porque al imponerles, pues siento yo que eh, pues queremos que su experiencia no la vivan ellos tal como debería de ser, ¿no? Que su experiencia de vida, como decía al principio, que venga de adentro hacia afuera, y queremos imponerle. Y estamos dejando que ellos no experimenten su propia realización. Claro. Sí. Es que Gracias, muchas Sharon. veces queremos imponerles las cosas precisamente para evitarles que sufran, porque yo ya pasé por eso y me pasó tal cosa, pero es que no podemos evitar que sufran y tienen que vivir sus propias experiencias, tanto si son positivas como si son negativas, entre comillas, ¿no? Pero es su propia experiencia y la tenemos que dejar que la vivan, no los podemos proteger como en una urna de cristal para evitar que les vaya todo bien, ¿no? Entonces, si piensas que ellos tienen que vivir sus propias experiencias, hay que dejarlos y no imponer nada y dejarlos, su sabiduría les va a guiar. Totalmente de acuerdo. Gracias, Sharon. A ti, Tony. Yo quería como que me hace mucho sentido, pues lo que dice Tony, pues lo que han hablado todos, pero me parece tan bonito ese hecho de dejarlo ser para que ellos de alguna manera, porque es que nosotros no sabemos qué va a pasar, ¿sí? O sea, más adelante, cómo vaya a ser, o sea, no podemos predecir el futuro. Y también me parece súper lindo que en algún momento dijiste, Charo, que le dijiste, o sea, como que abriste tu corazón y le dijiste, es que te extraño, o sea, es como que también esa vulnerabilidad que conecta tan bonito con el otro y que uno no sabe que de pronto, como desde ahí, ella haya tomado la decisión de quedarse contigo ese día, por ejemplo. O sea, no sabemos nada, sí, porque esto no es manipulado, es simplemente algo que sale del corazón y yo lo comunico así. A mí este tema me parece maravilloso, porque precisamente con Laura tuve una conversación en estos días sobre eso, porque, o sea, cómo nos vemos nosotros como padres, cómo queremos suplir todo como padres, cómo queremos llenar vacíos, o sea, un montón de cosas que nos estamos desinventando en la cabeza, porque nada de eso tiene, o sea, tiene una realidad, ¿sí? Porque como tú decías, es que yo soy la que me estoy sintiendo. O sea, mi hijo no es el que me está haciendo sentir así. Yo soy el que estoy sintiendo porque se está comportando de cierta manera. Entonces, qué tan bonito, o sea, lo que he visto más y más es que desde el amor, no desde el miedo, porque cuando entonces estamos desde el miedo, entonces es esa expectativa, ese suplir, ese es que yo quiero ser la mejor mamá para que, para que mi hijo siempre me vea, o sea, que dé la vida por mí. Y no, o sea, no. Yo simplemente soy un canal por donde vino un ser humano a este mundo, que obviamente, pues, o sea, el amor es grandísimo
pero qué tan bonito poderlo hacer desde la libertad, como amor en libertad, em, de dejar que también ellos, o sea, soltar eso que tenemos en la cabeza de que es que nosotros somos los papás y como somos los papás, entonces ellos nos deben la vida. Pues realmente no es así. Y en algún momento Vero también me lo dijo, que el amor es dejar también, o sea, que se vayan, que vivan su vida, que no importa si no están con nosotros, pero nosotros completamente estamos en amor, como lo que dice Lau también, lo que das, te das. Entonces, si yo doy amor, yo siempre voy a estar llena de ese amor por mi hijo y no importa si mi hijo lo recibe o no lo recibe, la que se lo está dando soy yo a la final. Entonces, todo eso pues me parece como muy bonito, pero pues lo que quería como resaltar de lo que nos estabas compartiendo era esa parte cuando tú le dijiste a ella, o sea, que abriste tu corazón y le dijiste, ya no, o sea, me siento sola, me siento no te extraño es la palabra, te extraño. Entonces, qué bonito también que ellos nos vean en esa vulnerabilidad, porque yo creo que ahí es donde también ellos empiezan también a tener empatía con nuestro, o sea, con lo que nosotros estamos pensando, porque somos mentes completamente, o sea, pensamientos completamente distintos, mundos distintos. Ellos crecieron en una época, nosotros en otra, y no es lo mismo. Por ejemplo, ahorita con la tecnología, que los niños de hoy en día pues les gusta mucho la tecnología. Y yo les digo, o sea, de verdad que muchas veces me cuestiono muchísimo el hecho de que es que tienen que ser 2 horas, tiene que ser 2 horas no más, pero uno ve unos niños completamente, o sea, felices haciendo eso en su mundo, pero también felices en el externo, es decir, no en ese mundo tecnológico, cuando salen a la calle, a un parque, también lo disfrutan igual, entonces es como que también es como ir, como lo que tú dijiste en algún momento, aceptando también, aceptando desde el amor todo lo que viene en el paquete de, de lo que es un hijo, adolescente, niño, todos tienen sus cosas, porque el mío tiene apenas 8 años y yo siento que a veces como que el mundo, yo digo, ¿qué es esto? Entonces, pues también preparándome para la adolescencia, pero siempre tratando de que sea desde el amor, ¿cierto? Desde el amor hacia él y hacia mí. Es que yo creo que es muy importante sobre todo lo de lo que dices tú sobre desde el amor, ¿no? Y creo que eso de intentar ser las madres perfectas, eso lo único que hace es meternos ruido, que lo que hay que hacer, yo siempre he intentado hacerlo lo mejor que he podido, no sé si lo he conseguido o no, pero lo que he intentado hacer lo mejor que he podido y mostrarme tal como soy. Y si me siento vulnerable en un momento y tengo que llorar delante de mi hija, lo lloro. Y si tengo que reírme, me río. O sea, me muestro tal como soy. No quiero que ella se haga la idea de que tengo que ser la persona fuerte o que tengo que ser... No, soy todo, según el momento, para que ella también sea exactamente igual, que sea lo que quiera ser en cada momento. Que no haya etiquetas de ahora tienes que ser fuerte, ahora tienes que ser débil, porque al final se fijan en nosotras, en cómo somos. Y si nosotros hacemos un papel, ellas también aprenden a hacerlo, ¿no? Y, y yo creo que es importante que nos vean como personas también vulnerables. Y es importante hacer las cosas desde el amor porque sí, cuando yo le dije, te echo de menos, se lo decía porque le estaba expresando lo que yo sentía, pero no se lo hacía en el plan de reproche, porque si no, claro, le hago chantaje de tienes que estar más conmigo porque si no eres una mala hija. Y no, para nada era esa mi intención, ni muchísimo menos. Ni siquiera le pedí que estuviera conmigo, porque sí que claro que me interesa que esté más conmigo, pero también entiendo que están sus amigas y que ahora en esta época son su principal motivo, ¿no? Porque también hemos pasado por ello. Entonces no quiero que deje a las amigas por mí, pero si lo hace porque a ella le sale estupendo. Yo se lo dije para que me entendiera, no para exigirle nada. Y creo que eso es lo importante, porque cuando se lo dices del amor, por eso ella reaccionó. Si lo hubiera hecho en plan reproche,
no hubiera funcionado seguro, porque no había funcionado antes cuando le decía alguna cosa. Gracias, Marta. Laura. Eh, Ya, voy a hablar ya como mamá. Y como experiencia de hijos que ya no están adolescentes, pero después de haber vivido con niña y niño la adolescencia y como pareja. Y a donde quiero apuntar es a que miren que es que cada etapa al final es tan corta que nos podemos pasar la vida quejándola o disfrutándola. Y solamente los vamos a tener de esa edad en ese momento. Y solamente vamos a ser papás de hijos de esa edad en ese momento. Y cada etapa trae unas maravillas que de alguna manera lo que está viendo Charo es el desapego que tenemos que hacer a cada una de las edades. Pero esa ya no va a volver. Y la que hay para disfrutar es esta que hay ahora. La que hay para gozarnos y para acompañarlos es esta que hay ahora. Y no significa renunciar nosotros a nada, sino por el contrario, disfrutar eso que se nos está poniendo ahí en la mesa al frente para gozarlo, para saborearlo, para acompañarlos, porque es que la adolescencia también trae cosas muy hermosas. O sea, no todo es fo, trae cosas muy lindas, o sea, trae una picardía, trae una malicia, trae unas nuevas experiencias, trae un deseo de verse lindos, de empezar a pertenecer a otros grupos y entonces poderles señalar ahí qué hay de bueno y qué no, cómo tú pudiendo ser diferente y siendo tú también perteneces. Hay una cantidad de opciones de señalar y de gozarnos esa etapa que es absolutamente hermosa. Yo tuve la fortuna de que Rodri me acompañó completamente abierto a vivir cada una de las experiencias. Yo me acuerdo que había amigos que decían, ¿cómo se van a ir para Disney con los niños de 4 y 5 años? ¡Qué jartera! Les va a tocar todos los barquitos y todos los no sé qué. Pues era lo que nos correspondía en esa época, nos pareció, nos resonó y lo disfrutamos como niños chiquitos montados en los barquitos. Y no necesitábamos estar de fiesta. Y cuando se daba la fiesta, pues ya los dejábamos dormidos y estábamos nosotros de fiesta. Pero son unas etapas que muy seguramente no van a volver, o si vuelven, volverán con los nietos, si acaso vamos a tener, no tengo ni idea. Pero o las vives y te las gozas, o pasas maluco, porque al final cada una de las etapas va a ir teniendo una transformación y uno dice, y esto va a volver, y esto es temporal. No, cuando vuelva, ni su conciencia es la mía, la misma, ni la mía es la misma. Y ya vamos a vivir experiencias completamente nuevas. Y entonces el disfrute de ese cada día es demasiado rico. Es demasiado rico ver esa transformación. Y ahora, por ejemplo, que yo estoy con ellos en la universidad y es empezar a notar cómo ya quieren empezar a producir, a independizarse, a servir, a buscar unas ilusiones completamente distintas, ya con nosotros mucho más al margen cada vez. Pero quieren nuestra opinión y quieren contar con nosotros, pero teniendo clarísimo que ya las decisiones son absolutamente de ellos. Entonces es como un acompañamiento que se va como transformando muy lindo. Me dice que tengo el internet como débil. Se va transformando de una manera muy linda, pero también nosotros como papás tenemos la oportunidad de transformar ese acompañamiento para cada uno de los momentos e ir nosotros también teniendo más libertad, que de alguna manera uno siente más compromiso en unas edades, en todas obviamente, pero de una manera muy distinta, porque pues uno cuando están bebecitos los tienes que acompañar a la piñata,
cuando están más grandecitos, sí, pero te tienes que sentar lejitos. Cuando ya están en las fiestas de 14, 15 o desde los 12, entonces ya no te debes ni aparecer, pero estar vigilante. Y ya después ni si le ocurra estar vigilante. Entonces, de alguna manera, como ir disfrutando también eso y hasta reírnos, porque lo mismo hicimos nosotros y a veces decimos, no, es que es más rápido. O sea, pónganse a pensar y verá que también nosotros sentíamos lo mismo y también nos gustaba a veces que vieran a nuestra mamá y a veces que ni se fuera a asomar y que nadie supiera que era la de nosotros. Entonces, son experiencias que de alguna manera vamos viviendo todas, pero son muy divertidas. O sea, yo me acuerdo que Rodri y yo nos reíamos hasta cuando veíamos que se estaban burlando de nosotros. Yo, mira, ¿qué estarán diciendo? Tienen cara de pura burla y se están burlando de nosotros. Y efectivamente, o sea, ya nos han confesado unas cosas que nos morimos los cuatro de la risa, pero digamos como que con este entendimiento cada vez más lo toma uno con mayor naturalidad, como, o sea, esto es lo que es. Y a algunos les llega más rápido y a algunos les llega más lento y a algunos la pasan más sufrida o con más experiencias fuertes y otros con experiencias más suaves, pero al final es el camino que todos vamos pasando. Entonces, me parece muy rico como el tema y que no se nos olvide que es que solamente tenemos ese momento para disfrutarlos de esa edad y para disfrutarnos nosotros como papás con niños de esa edad. Sí que es verdad, yo ahora todavía estoy en ello aún, ¿no? Pero sí que estoy viendo que, bueno, hay experiencias diferentes, pero que también son divertidas. Y me encanta cuando viene de estar por ahí con las amigas y se sienta a mí y me dice, mamá, te cuento lo que he hecho y te empieza a contar todo y con toda la ilusión y he ido a tal sitio, he ido a tal otro. Y como todo es la primera vez, se fue a un pueblo al lado que había una carpa con DJ, no sé qué, y qué bien me lo he pasado, era la primera vez que salía y con esa ilusión, pues también lo disfrutas cuando te lo está contando, ¿no? Porque antes no te lo contaba porque como estabas con ella, estábamos las dos juntas, pues ahora se disfrute, esas cosas sí que sí se disfruta también. Pasa que, bueno, hay algunos cambios que cuestan más, pero sí, hay que adaptarse y porque además también tiene cosas buenas, también tengo más tiempo libre para mí, que al final ¿No? iba a hacer cosas. Y mira que vienen muchas cosas también de forma que a veces cuando nos metemos mucho en el entendimiento queremos mantenernos aquí y al final la humanidad tiene mucho de forma. O sea, la experiencia tiene muchísimo de forma y entonces se quiere empezar a maquillar y se quiere empezar a poner el escotico más grande de lo que los papás quisiéramos o la falda más altica de lo que quisiéramos. Y yo, de verdad se usa tan alta, o sea, y hay cositas que van cambiando poco a poco y, y nos vamos ajustando a eso y nos termina gustando. Sí. Al final es Gracias, Chao. adaptarse a lo que toca y ya está. Y no atascarse en lo que nos gustó, ¿no? O lo que nos gustaba en aquel momento, sino ir adaptándote a cada momento, a las nuevas situaciones que se van dando. Total, es un camino hermoso. ¿Alguien más quiere aportar? Elena la veo con unas ganas de hablar. Dice, buenos días. Estaba escuchando todo desde hace un momento atrás de cómo estaban compartiendo y pues bueno, Charo toda su experiencia y con su hija, ¿no? Desde esta parte del corazón que nos comparte. Y ahorita que platicaba Laura también respecto a que cada etapa, pues nosotros también la vivimos, ¿no? Y solo se vive un momento. Nada va a ser igual ayer. Y hace unas 2 semanas pasé una situación con mi hijo donde pues él pudo notar muchas cosas y yo noté su gran sabiduría. Yo también me vi el cómo estaba en esa situación, ¿no? Iba a jugar básquetbol, tenía un campeonato
Y me había dicho desde un día antes, mami, no quiero que vayas porque me pongo nervioso si tú vas a estar ahí. Entonces, pues, de repente te viene esa parte, bueno, ¿y por qué mi hijo no quiere que vaya? Y esto, y si yo quiero ir, y no. Y le digo, bueno, está bien, si tú no quieres que yo esté ahí, pues lo respeto, ¿no? Respeto que no esté ahí si eso tú no lo quieres. Le digo, solamente iré unos minutos para ver si se te ofrece algo, para llevarte a comer, para si quieres comprar ahí algo o te dejo dinero. Y me dice, bueno, está bien. Llego, y me acerco con él. Digo, ¿necesitas algo? ¿Almorzaste en el colegio o algo? Dice, estoy bien, pero estaba pensando que sí te puedes quedar. Dice, porque sé que solamente, dice, es mi pensamiento el que no quiere, pero mi corazoncito dice que sí quiere verte aquí para que me apoyes. Entonces le digo, bueno, pues me quedo, ¿no? Me quedo contigo y le digo, qué bueno que estás viendo eso, pero fíjate más allá si de querer que esté o no esté. Le digo, el que disfrutes tú el momento de jugar, el que disfrutes que estés ahí. Le digo, te vas a olvidar si yo estoy aquí o te vas a olvidar quién esté porque vas a estar en ese momento dando todo. Le digo, y ese es tu momento. Olvídate si está mamá, olvídate si está papá, olvídate quién esté, pero tu momento es adentro de la cancha. Ahí se te va a olvidar quién esté porque realmente es que lo disfrutes en ese momento. El primer juego lo ganaron, el segundo venía nervioso porque el otro equipo ganó 60-20 y entonces estaba muy nervioso. Y de repente a mí me llega la parte del pensamiento de tengo que ir a la casa, no he hecho lo que tengo que hacer y se me va a atrasar y esto se va a ir hasta las 2 de la tarde. Entonces empecé así a entrar en la parte de tengo que estar en la casa haciendo mis cosas, ¿no? Y luego regreso y me noto en esa tensión y digo, no, pero este es el momento también para mí, porque es la oportunidad una de estar viendo a mi hijo jugar, que 11 años no podía estar con él en los juegos. Y dije, es el momento de verlo, es el momento de estar ahí con él, es el momento también de que si él me dio la apertura a estar con él, pues estar con él, ¿no? Porque es también esa parte de apoyarlo y si él lo vio así. Y me quedo con él y antes del partido me dice, mami, qué bueno que estás aquí porque estoy más tranquilo. Y me voy a enfocar en el juego. Dice, y ya le dije a mis compañeros que lo disfruten también, porque tú me diste ese mensaje. Me quedo el partido y gana, ¿no? Gana y pues todas las mamás así eufóricas. Salgo y le digo a mi hijo, gracias por darme la oportunidad de verte, por darme la oportunidad de estar aquí disfrutando esto que a ti te gusta y esto que de alguna u otra forma te está haciendo vivir un momento diferente, ¿no? Le digo, vívelo porque no lo vas a vivir igual. Y me dice, pero es que no has hecho esto y ya son las 2 de la tarde y la comida y, o sea, volver en el modo de todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero le digo, vamos a disfrutarlo. Yo creo que si nos ponemos en esa parte de todo lo que no hicimos y lo que nos falta por hacer, nos vamos a estresar y a perder este momento. Pero ahí lo más importante para mí fue primero escucharlo. En la primera parte de no quiero que vayas y no ponerme con esa imposición de yo quiero estar ahí, ¿no? Sino te doy la oportunidad, tú decides. No estoy ahí físicamente, pero como quiera voy a estar ahí. En el otro momento darme la oportunidad de estar ahí conviviendo, dejando todo lo que está fuera de tensión y disfrutarlo con él, ¿no? Y el poder escucharlo, porque él y yo tenemos excelente comunicación en la adolescencia. Me comunica todo, me dice todo, lo que pasa, lo que no pasa, y me muestro vulnerable ante él. Lloro también ahí con él, lloramos juntos, nos reímos juntos, nos abrazamos, pero creo que de las etapas que yo la viví,
la que disfruté fue la adolescencia. Y todas, ¿verdad? Pero yo creo que en la adolescencia es cuando más soporte necesitamos de alguien para que nos escuche, para que esté ahí con nosotros y que no caigamos en esa parte de, como decía ahorita, no recuerdo si fue Marcela, de, de querer manipular la situación, sino que salga del corazón el te extraño, que salga del corazón el quiero estar contigo aquí abrazados, aquí en la cama, aquí viendo una película, aquí haciendo algo, pero desde el respeto que él también o ella también lo quiera hacer así, ¿no? Que no, que no vayamos a esa parte del querer tenerte aquí, porque creo que hasta yo fui rebelde en ese momento. Pero yo creo que cada persona que está viviendo en esta etapa de adolescencia es el respeto hacia ellos, el saber que van a vivir una serie de experiencias, pero que solamente nos toca estar ahí observándolos y dispuestos a escucharlos. Y lo que venga, y aunque nos asuste por dentro, como decía Laura, el escote y la faldita y todo, pero yo creo que es la parte de escucharlos antes de juzgar, porque creo que ahí es el parteaguas para que nuestros niños se sientan en confianza y confíen también más en ellos, que se sientan en ese amor, en ese acompañamiento. Antes de los 3 principios, yo siempre escuchaba a mis hijos todas las tardes, noches, me daba ese tiempo. Y ahora con esto creo que algo en mi sabiduría me decía que ese era el camino y era el acercamiento a ellos. Y hoy sigo en ello, sigo en esa parte de escucharlos y más que querer imponer es invitarlos a que ellos también se den cuenta el qué hacen, el por qué lo hacen, el qué sienten para hacerlo. Pero ahí, como dice Charo, es esa parte de estar ahí, sin una expectativa y con esa parte de decirles a veces te extraño desde el amor, desde el corazón, para seguir en esa conversación. Muchísimas gracias, Charo, por A esto. ti, Elena. Es que es muy bonito cuando tienes confianza con ellos, les puedes escuchar y respetas además sus espacios, ¿no? Porque a medida que se van haciendo mayores necesitan su espacio. Cuando antes han estado siempre contigo, pero luego ya empiezan a irse, ¿no? Y creo que también es importante respetarlo para que ellos se den cuenta que son importantes, porque si no les respetas su espacio parece que los estás ninguneando, ¿no? Y que ellos se sientan importantes, se sientan escuchados, se sientan con confianza y entonces es cuando vienen, te cuentan todo y yo creo que es muy importante que tengan confianza, sobre todo en esta época, como dices tú, ¿no? De que necesitan estar acompañados, es muy importante que ellos tengan la confianza para contarte cualquier cosa. Mejor que vengan a nosotros que no a los amigos, ¿no? A mí me parece una de las cosas más importantes que hay la confianza que ellos tengan en los padres. Gracias, Elena. Gracias, Ceci, Charito, a ti. Ceci, Hola, ¿qué tal? hola. Hola a todos. Hoy, bueno, ese tema a todas las mamás nos agarra del cuello y del corazón. Me encanta que hayas tocado este tema de la maternidad, de los hijos, especialmente en la adolescencia, que yo también estoy en eso, ¿no? Pero rescato mucho lo que dices, Charo, de que cuando tú te sentías de esa forma, de que la extraña, o sea, que no sabías qué sentía, que después más o menos identificaste que era tristeza, porque ya las cosas estaban cambiando y tu hija de alguna manera estaba pues buscando sus propios espacios, ¿no? Con sus propios grupos, ¿no? Que es natural, sí, pero que uno se siente, ay, movida y todo. Pero me encantó cuando dices que te diste cuenta en algún momento de que
que tú estabas pensando mucho en ti, de cómo me siento, y que después te diste cuenta, oye, ¿y cómo se estará sintiendo mi hija? Porque si somos dos y hay una relación, si yo me siento así, no, oye, a ver, también tengo que pensar cómo se siente el otro, porque estamos viviendo la misma experiencia, ¿no? Digamos, de un poco de separación, un poco de buscar sus espacios propios, ¿no? O sea, como que terminar un periodo y vamos a comenzar otro periodo, digamos, ¿no? En esa relación. Entonces me gustó mucho cuando dices, ¿qué estará pensando el otro? Porque como madres, en este caso, o padres, bueno, a veces nos olvidamos de eso, ¿no? ¿Qué estará pensando esta criatura? O sea, ¿qué estará sintiendo, ¿no? ¿Qué opinión tendrá de esta situación o de mí o de la relación con mi pareja o del otro hermano, de la familia en sí? O sea, ¿no? Como a veces nos olvidamos del otro, por más que lo escuchemos y todo, pero no estamos en qué mundo está, ¿no? En qué mundo mental y en qué mundo emocional está el otro, ¿no? Más allá de mi mundo y de mi espacio. Entonces, esa parte me gustó mucho, Charo, y nada, gracias por el tema, ¿no? Y bueno, los hijos son maravillosos, en verdad, por más que a veces los quieras matar, porque es normal. Como yo le digo a mis hijos, yo sé que tú me odias ahorita, yo sé que tú me odias, y me miran como diciendo, ¿cómo sabes? Yo sé que tú me odias, lo sé, digo, pero es una etapa, es un momento, porque no te estoy dando permiso para lo que tú quieres. Pero en el fondo de tu corazón yo sé que me amas y yo también te amo, pero así es, ¿no? Entonces, pero sí, lindo, lindo. Este tema es hermoso, deberíamos siempre conversarlo. Gracias, Sí. Chara. Gracias a ti, Ceci. Es que yo creo que es importante saberlo. Mi hija, por ejemplo, habla mucho. Es de las que habla y me cuenta todo. Pero no suele hablar de sus emociones. Y sí que es cuando pasado, hace poco pasó por una etapa un poquito difícil y yo no hacía más que preguntarle, ¿y cómo te sientes? Porque sabía lo que estaba pasando, lo que estaba haciendo, pero no, a mí lo que me preocupaba era cómo se sentía ante las decisiones que estaba tomando. Y bien, pero ¿cómo te sientes? ¿Qué sientes dentro? Bien, ya, bien. Y le cuesta mucho hablar de las emociones, entonces eso hace que siempre le esté preguntando, ¿y cómo te sientes? ¿Y cómo sientes ante esto? ¿Y que me preocupe, ¿no? El saber cómo vive, sobre todo las situaciones difíciles, que esa situación en concreto fue bastante complicadita. Y me preocupaba mucho saber cómo ella se sentía dentro, porque por fuera parecía muy tranquila, pero digo, igual dentro no, no lo sé. Y si lo que pretendes es ayudarla y guiarla, creo que es importante saber cómo se sienten ellos. Gracias, Ceci. Bueno, Charo, pues muchísimas, muchísimas gracias por este compartir tan increíble para todas las que somos mamás aquí y papás también, como que, como dijo Cecilia, nos agarró el cuello y el corazón. Em, bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron hoy y los que nos van a ver en los canales y decirles pues que ya este es el último webinar del año. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron durante todo el año acompañándonos, alimentándose de este espacio tan, tan maravilloso que siempre nos hace ver cosas donde podemos ver la vida de otra manera y con muchas posibilidades. Eh, que tengan un feliz año, unas felices fiestas, que disfruten y nos vemos en el 2023 otra vez por acá con todo, todo, todo el amor, la sabiduría y este compartir tan bonito. Recuerden que estos webinars son todos los miércoles, nos vamos turnando entre tres principios en español y la comunidad global GC. Es siempre los miércoles a las 10 de la mañana, hora de México. Pueden invitar amigos, familia, coaches, no coaches, gente que sepa de los principios, gente que no tenga ni idea de los principios, coaches. Este es un espacio gratuito y abierto para todos, para el crecimiento de todos. Entonces, entre más gente logremos invitar a estos espacios, más logramos expandir
la conciencia y la claridad que queremos ver en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos, gracias Charo por este espacio. Consulta ya, Lau. Febrero, ¿Cuándo se retoma nuevamente en enero? ¿Principios de enero se retoman era lo que los les iba a webinars? decir. El 1 de febrero volvemos a arrancar. Ok. Listo, entonces nos vemos el 1 de febrero. Les estamos enviando por todos los chatcitos el recordatorio. También lo vamos a estar poniendo en la página de Facebook. Y bueno, ahí nos vemos para disfrutar de estos espacios que tanto nos gustan. Gracias. Felices Gracias. fiestas. Gracias.